A todos agradecerles la posibilidad de compartir esta segunda charla en el ciclo que desde la Asociación Aprender Derecho nos hemos propuesto. Hoy con la presencia del licenciado Gustavo Córdoba, consultor, un profesional con muchísima experiencia en campañas electorales, que tiene una mirada sobre los desafíos políticos y sociales de la Argentina profunda, un analista de la política, de los vaivenes políticos. Así que es titular de la consultora Subán y Córdoba, politólogo, y la verdad, Gustavo, que agradecerte esta posibilidad de compartir un espacio de reflexión e intercambio, que seas parte de este ciclo de charlas. Hemos tenido otro tipo de encuentros y la verdad es que siempre sos una persona de referencia y de consulta. Así que, en principio, agradecerte la presencia y escucharte. Muchas gracias a todos por participar. Pueden ir ingresando preguntas por privado o en el chat de todos, y nosotros iremos compilando para con Gustavo, además de la exposición, después vaya respondiendo esas preguntas en un lapso de entre 50 y 60 minutos el total del encuentro. Así que, Gustavo, muchas gracias y escucharte. Hola, Julio. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a la organización. Creo que también hay que celebrar que esta cuarentena nos impone una lógica de poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Que me parece que dentro de todas las cosas que nos han pasado y nos van a seguir pasando, poder reflexionar colectivamente me parece que es una de las herramientas más poderosas que vamos a tener a futuro también, ¿no? Creo que bienvenida a esta cosa que llegó de las conferencias virtuales, porque me parece que van a configurar un modelo, digamos, de comunicación muy importante. Ahora bien, también es cierto que las videoconferencias terminan aburriendo, porque el formato tampoco es demasiado creativo. Así que yo lo que les quería proponer, Julio, yo voy a hablar sobre unas diapositivas, unas filminas, diría Alberto Fernández, y sobre eso voy a tratar de hacer unas mínimas descripciones, un mínimo análisis, como para ir después a las preguntas y respuestas, que por mi experiencia han sido hasta acá lo más rico también, ¿no? Es decir, yo les propongo durante 20-25 minutos un análisis y después cada uno, de acuerdo a su visión y su modelo de interpretación, vamos a ir avanzando. Si les parece, voy a compartir la pantalla. Bien, avancemos. Me tendrían que habilitar la función de compartir la pantalla, Julio. ¿Quién tiene el control, Julio, de la función de compartir? En configuración, el que tiene la cuenta debería darme la opción de... ¿No? Bueno, avanzo sin la filmina, entonces. En todo caso, me avisan si en algún punto podemos meter las diapositivas, ¿sí? A ver, sí. En general, me gustaría entrar a considerar que... A ver, probá ahí a ver si podés compartir. A ver. Creo que ahora sí. Ahí está. Ahora sí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, sí, cuando sí, pensamos en un título para la ponencia,
Digo, no es tan original pensar que estamos en cuarentena, pero la política la vamos a analizar tanto en su faz comunicacional como en la faz operativa práctica, ¿no? De lo que tenemos hoy como sociedad y como país. En general, quiero darles un marco de interpretación de lo que vamos a ir viendo y quiero aclararles, si bien esta es una disquisición académica, me parece que es fundamental o es importante para que podamos entender después algunas cuestiones, ¿no? La comunicación política es una disciplina que últimamente ha tomado mucho auge o ha tomado mucha importancia a partir de que se están dando fenómenos que requieren especialización, profesionalización, sobre todo en lo que se denomina comunicación de crisis y comunicación de riesgo, ¿no? Que a lo mejor no estamos acostumbrados o familiarizados a escuchar esos términos, pero déjenme decirles que dentro de la comunicación política hay tres grandes bloques, digamos, ¿no? La comunicación gubernamental, que allí está inserta la comunicación de riesgo. Después tenemos la comunicación electoral y por último la comunicación de crisis, como una disciplina que recién ahora está empezando a producir investigación y análisis de contenido y una casuística que nos va a permitir seguramente ir mejorando día a día. La comunicación de riesgo tiene una sola particularidad, que es la de generar un cambio de hábito, ¿no? En las sociedades, en una sociedad determinada. Por ejemplo, esta pandemia instaló el miedo al contagio como el elemento central para motivarnos a aceptar socialmente el aislamiento obligatorio, ¿verdad? Creo que desde ese punto de vista la comunicación de riesgo fue todo un éxito porque de algún modo el consentimiento tácito fue por el miedo a contagiarnos. Ahora, la comunicación de crisis, a diferencia de la de riesgo, tiene como principal motivación la de introducir certidumbres. El ejemplo clásico es cuando se corta la luz. No es lo mismo que me digan la luz vuelve en 4 horas, donde yo me puedo ajustar a esas 4 horas y ordenarme, a que nadie diga absolutamente nada, ¿no? Entonces está claro que la de riesgo busca modificar conductas, pautas habituales de conducta, y la de crisis busca introducir ya al sistema una dosis de certidumbre mucho mayor. Establecida esa diferencia, a mí siempre, y sobre todo en el último año, me gusta introducirme con esta foto, ¿no? Primero para recordarnos que también a los encuestadores o a los que nos dedicamos a la opinión pública nos pasa, más que a menudo, ¿no?, que hacemos pronósticos sobre la base de nuestra aspiración de deseos y no sobre la base de la prudencia, ¿no?, y del conocimiento profesional y conocimiento académico o metodológico. Esto refleja de alguna manera un estado de ánimo o un clima de opinión en el cual mucha gente, aún hoy, habla por hablar. Y de verdad me parece que una de las grandes cosas que ha desnudado la pandemia es que a nivel mundial lo que se ha visto como moneda común en todos los gobiernos es el alto grado de improvisación y de falta de saber qué hacer respecto de la pandemia. Hay 3 grandes fotografías que tienen un nivel de simbolismo realmente extraordinario, por eso las escogí para mostrárselas. En esta, no sé si se les tapa la cara del médico Fauci, pero mientras Donald Trump habla, Fauci se tapa la cara como diciendo no puedo creer lo que está diciendo este tipo. Estados Unidos es un muestrario completo y acabado de todo lo que no habría que hacer, ¿no? Porque me parece que fue uno de los que más subestimó en su liderazgo el impacto sanitario y hoy está recibiendo no solamente una cachetada tremenda, porque hoy los muertos ya han superado con holgura todos los muertos que Estados Unidos tuvo en la guerra de Vietnam, con la diferencia que la guerra de Vietnam fue o duró 10 años y esta pandemia apenas se llevó más de 75.000 muertos en apenas un mes y medio. La segunda fotografía es en sí mismo, Boris Johnson me parece el caso testigo más importante que tenemos, ¿no?, en términos de liderazgo, de subestimación y aprendizaje posterior. Creo que de algún modo en él se simboliza esta idea de
cuán liviano fue la dirigencia, ¿no? Y sobre todo, y estamos hablando de potencia, Estados Unidos e Inglaterra, ni más ni menos. En el caso de Boris Johnson, todos sabemos que se enfermó, corrió peligro de muerte y ahora está de vuelta en sus funciones, ¿no? Y obviamente su posición frente a el coronavirus cambió de manera rotunda. Y por último, la tercera foto, que tiene una carga simbólica extraordinaria y además revierte de un especial interés para la Argentina, es la de Jair Bolsonaro. A nadie le escapa que hoy Brasil tiene enormes desafíos, pero tiene la mala suerte o la desgracia de tener a esta persona como presidente de su país, ¿no? Evidentemente, la política en general tiene a veces problemas de oferta, ¿no? En cuanto a la dirigencia que llega al poder. Claramente Brasil hoy tiene, a mi criterio, un riesgo de 3 colapsos. El colapso económico, la economía de Brasil hoy está realmente muy mal, está en permanente devaluación, con todo lo que eso significa. La Argentina era o es Brasil dependiente en términos económicos, y la verdad es que si uno analiza de la mano de los especialistas en economía cómo ha ido evolucionando la balanza comercial con Brasil, estamos viendo que se ha ido achicando lenta y paulatinamente el intercambio comercial con Brasil, porque el mercado brasileño se está achicando y está en una recesión, lo mismo que nosotros. Pero nuestro mercado es mucho más chico y el impacto es mucho más grande, ¿no?, que Brasil entre en recesión. Después tiene también la epidemia sanitaria. Digo, fíjense que Brasil ya es hoy uno de los países en los cuales se especula que va a ser el próximo Estados Unidos en cuanto a ser la potencia de referencia de cantidad de contagiados y de cantidad de muertos. Y Jair Bolsonaro ayer dijo que iba a celebrar convocando a una barbacoa en su casa para 20 personas. La verdad, ese es el perfil, digamos, del tercer colapso, que es el colapso político, que también debe preocuparnos, porque más allá de lo sanitario y de lo económico, somos un país muy hermano de Brasil, y la verdad que la política brasileña impacta muchísimo en la Argentina. Y esto que le está pasando a los brasileños, nosotros no estamos exentos, pero bueno, de alguna manera hay que describirlo y tenerlo en mente, porque esto puede ser noticia la semana que viene. En general, lo que hemos visto en términos de opinión pública es que hay un altísimo grado de acuerdo con el mantenimiento de la cuarentena, con la idea de priorizar a la salud pública, pero también, fíjense en este dato, hay casi un 75% de argentinos que está de acuerdo con que hay que también priorizar el funcionamiento de la economía. Es decir, es como que de algún modo estamos diciendo, sí, ok, vamos para adelante con la cuarentena, pero ya el impacto de lo económico se está haciendo sentir de una manera muy notable, ¿no? Porque de algún modo hay una gran mayoría también que está diciendo que las consecuencias económicas van a ser peores que las sanitarias. Está claro, ahí también hay casi un 70% de argentinos que está observando eso, ¿no? Está claro que nadie quiere cargar con el costo político de la enorme cantidad de muertos, como lo que está pasando en Brasil o Estados Unidos o en la misma Inglaterra. Pero es visible, digamos, que ya la preocupación de la economía es algo que va mucho más allá de un mero discurso. También, y fíjense qué interesante este dato, que después de la cuarentena va a aumentar la desigualdad social en la Argentina. También casi un 70%, un 66, 67%. Que como consecuencia, digamos, de esta recesión motivada por la pandemia, más los 4 años de mala praxis del gobierno de Macri en materia económica, nos dejan o nos van a dejar un saldo de desigualdad y de pobreza social realmente elevados. Respecto de las ampliaciones de la actividad económica en la cuarentena, también estamos viendo un 75% de acuerdo, lo estamos viendo el anuncio de ayer, que si quieren lo dejamos para el final o para las preguntas. Fue muy, muy interesante, digamos, la manera en la cual el gobierno, junto con los gobernadores, han diseñado una salida, ¿no? Dejando a AMBA en una fase 3, digamos, una fase más dura de la cuarentena, y el resto del país ya en otra etapa. Los desafíos de la economía en el corto plazo es ver cómo se sigue esta flexibilización. Es muy difícil que el Estado mantenga durante mucho tiempo la contención y la ayuda económica. El Estado argentino no es
a ver, de los tres factores más importantes que hoy un país podría tener, que son el tiempo, los recursos económicos y la infraestructura sanitaria, claramente la Argentina lo único que tenía era tiempo, ¿no? Creo que gran parte de la alta valoración que hoy tiene el gobierno radica en esa utilización temprana del tiempo, porque no tenemos ni dinero ni infraestructura sanitaria capaz de contener un desborde del coronavirus. Entonces, esa flexibilización que se está viendo ahora tiene que ser manejada razonablemente, ¿no? Porque todo el mundo que ha tenido algún control de la pandemia está advirtiendo de los rebrotes o de un posible inicio, ¿no?, de la pandemia a partir de una segunda ola de contagios. Está claro que ha quedado una nueva sociedad de consumidores online sobre todo. Fíjense que se está dando un fenómeno en todos los lugares donde están abriendo los negocios, la gente concurre muy poco a comprar. Y esto es algo que me parece que tenemos que reflexionar, sobre todo, y esto también lo dejamos para el final, para los gobiernos locales, ¿no?, que es, a mi criterio, la zona en la cual se van a definir prácticamente la mayoría de las acciones, pero es también la gestión menos fortalecida en términos de recursos. Va a haber una mayor deslealtad, creo que durante mucho tiempo vamos a vivir una economía donde el precio va a ser determinante, no tanto la calidad. Creo que va a haber que poner muy fuerte el acento en el cuentapropista, porque si bien los asalariados la están pasando mal, pensemos también en los que necesitan del día a día para llevar el recurso a su casa o a sus familias, y realmente ahí lo que se está viendo es que van a demorar un tanto más en la recuperación. Y por último, Brasil, porque la economía, insisto con esto, la economía argentina es Brasil dependiente, y toda vez que a Brasil le vaya mal en cualquiera de esos tres aspectos que veíamos recién, a nosotros también nos va a ir mal como un efecto contagio. Vamos a hablar ahora de política, que es la especialidad nuestra, y decir que muchas veces hay como una especie de exageración del poder de la política para maniobrar en escenarios hostiles. Y la verdad es que hay que llegar a la conclusión de que el poder de flexibilidad de la política en estos contextos es prácticamente nula. El contexto manda, el contexto jerarquiza y ordena de manera arbitraria, ¿no?, lo que la política puede hacer. Y la verdad es que eso lo estamos viendo de una manera realmente dramática, porque si a esa improvisación que hablábamos al principio le sumamos la falta de herramientas y la falta de datos y la falta de conocimientos, vamos a tener una combinación realmente peligrosa para la mayoría de los países. En el caso de los que veíamos recién, de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de España, todo eso se pagó con vidas humanas. Ese es el saldo lamentable, digamos, de la subestimación del contexto y de la sobreestimación de las propias capacidades de la política. Me parece que ahí hay también una idea que debemos tomar, que es la de un aprendizaje institucional, que me parece que es necesario empezar a abordar, no solamente las instituciones de gobierno, todas las dirigencias, absolutamente todas las dirigencias deben, después de este proceso, empezar a aprender nuevos modelos de decisión, nuevos modelos de entender lo que le pasa a la sociedad, porque evidentemente lo que ha pasado en este momento nos deja muy mal parados, ¿no? La clave es que la sociedad argentina también de algún modo desconfía, ¿no? Es como que no tiene muy en claro si el 100% de lo que dice el gobierno es cierto. Hay una mayoría consistente de casi un 55% que cree que la cifra de contagiados es mayor. Hay también una suerte de discurso en los medios, ¿no?, motorizado por parte de la oposición, donde establece que habría que hacer testeos masivos y que en realidad hay muchos más contagiados. Pero bueno, ustedes saben bien, y si no lo saben se los cuento, que comunicación no es lo que yo digo, sino lo que el otro interpreta. Si la interpretación es esta, es porque evidentemente el gobierno no está haciendo algo bien en materia de comunicación. En cuanto a la pregunta concreta de si el gobierno nacional está ocultando información, fíjense que el porcentaje de los que están de acuerdo es menor a los que sospechan que hay más contagiados, sube prácticamente hasta un 43-44%, pero sigue siendo mayoritaria, ¿no? Si la comparamos con los que no están de acuerdo con esta idea. Es decir,
El gobierno también ahí tiene un temita que no ha tenido una buena resolución. Hemos visto además que han ocurrido hechos de corrupción y el gobierno reaccionó de manera adecuada. Fíjese que ahí se reproduce de alguna manera el escenario electoral. En verde los que apoyan la tesis de que el gobierno reaccionó bien y en rojo los que apoyan la idea de que el gobierno no reaccionó bien. Esta pregunta es difícil hacerla, pero de algún modo la teníamos que hacer porque estaba hecha la idea de que con el gobierno de Macri no sabíamos cómo nos podía ir. Evidentemente, si tenemos en cuenta que el gobierno de Macri degradó el Ministerio de Salud a Secretaría, es apenas un indicio, pero lo preguntamos y más bien nos dio un nivel de acuerdo a favor de Macri bajo, alrededor de un 14, un 15%, que podríamos decir que ese es el verdadero núcleo duro hoy opositor, el eje, diríamos, más extremo que apoya a Mauricio Macri o a lo que era Cambiemos y ahora es Juntos por el Cambio. Y casi un 70%, 66, 67%, que descree que con Macri presidente nos hubiese ido mejor de lo que estamos ahora con la pandemia. De cualquier modo, Macri es de historia, quien gobierna ahora es Alberto Fernández, y me parece que hay que empezar a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Y a mí, en los tiempos que llevo de encuestador y de consultor, que ya lleva casi 25 años de trayectoria, nunca vi porcentajes tan altos de adhesión. Está bien, dentro del contexto de la pandemia, hoy hay prácticamente entre un 80 y un 90% de aprobación a lo que está haciendo el gobierno en materia del coronavirus. Hay que decir también que hasta la epidemia el gobierno de Alberto Fernández era otro, ¿no? Que tenía como único objetivo cerrar el tema de deuda externa y era visualizado como un gobierno lento, ¿no? Tenía una gran carga de expectativas, pero todavía no había desarrollado ninguna habilidad. Es más, era la época donde todo el mundo decía que Alberto era títere de Cristina, y la verdad es que no había demasiados elementos como para decir algo en contrario. El coronavirus trajo un nuevo contexto, y en ese contexto el gobierno ha sido muy hábil. Lo hemos vuelto a ver anoche, esa habilidad, esa inteligencia de mostrarlo a Horacio Rodríguez Larreta a la par. Logró, entre otras cosas, un nivel de consenso en base a sentido común por la utilización del tiempo, cosa que ya les expliqué, realmente alto, y no he visto en la historia reciente un presidente que esté en esos porcentajes de aprobación. Ahora bien, lo peligroso de esto es que el gobierno se crea, ¿no?, las encuestas, o se crea parte de esa opinión pública, se coma la curva, como dicen los chicos, porque estamos en una etapa de consensos muy precarios, básicamente debido al contexto, porque esa rapidez con la cual el gobierno construyó un nivel de aprobación en el contexto de la pandemia, también es cierto que lo puede perder rápidamente si comete algunos errores consecutivos. Y hemos visto durante la semana cómo el gobierno cometió una cantidad enorme de errores no forzados, y vamos a enumerar algunos: el tema inflacionario, el tema del precio del dólar, la salida de Vanoli del ANSES y el posterior nombramiento, las peleas internas, diría también el tema de la anterior conferencia de prensa, cuando no fue del todo claro y obligó en un pronunciamiento de alto voltaje político a los 4 gobernadores más importantes del país, no solamente a desmentirlo y corregirlo, sino que los obligó a salir por su cuenta a plantear sus diferencias en un tono muy, muy potable, pero diferencias al fin. Me parece que esa serie de errores no forzados de Alberto Fernández marca a las claras que no están exentos de seguir cometiendo errores. Para mi especialidad, el gobierno comete errores comunicacionales, que en el fondo son errores políticos, porque no se puede entender hoy la comunicación o la política sin la comunicación. Me parece que el grave error es montar o haber montado un dispositivo comunicacional en el cual hay mucho más énfasis en la difusión de las acciones de gobierno sin una estrategia. ¿Qué significa esto? Que primero decido y luego le trato de dar a esa decisión un formato comunicacional, cuando en realidad, y créanme que hoy la actualidad demanda que
cuando se toman las decisiones, estén sentados en la misma mesa los comunicadores. No podemos perder tiempo porque en una circunstancia como la que estamos hoy, la pérdida de tiempo puede llegar a ser, en términos absolutos, un desastre. Bueno, ojalá el gobierno pueda entender esto y mejorarlo. Creo que tiene crédito aún, no lo ha perdido, sí ha sufrido de alguna manera algunas transformaciones de esos apoyos que ha tenido. También es cierto que su elevadísimo nivel de apoyo implica una suerte de vacío en la representación opositora. Esto también hay que plantearlo, porque el solo hecho de que Horacio Rodríguez Larreta se haya prestado a convalidar desde su oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires lo que está haciendo el oficialismo del peronismo a nivel nacional, ha provocado al menos dos fenómenos. El primero, está ejerciendo de hecho, a mi modo de ver, la jefatura política de la oposición al peronismo. Y en segundo lugar, ha provocado también un vacío en lo que son las acciones de la oposición. Es entendible por ahí a todos los que son de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, que no forman parte de ningún oficialismo, que tengan una posición beligerante y terminen atacando al gobierno. Se nota mucho más en redes, ¿no? Por supuesto, que en la realidad cotidiana, pero evidentemente es legítimo que la oposición trate de desgastar al oficialismo. Ahora, después discutiremos si está bien o está mal la metodología que tiene la oposición, pero está claro que lo que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta ha desinflado de modo fuerte, digamos, las posiciones de los que querían atacar las posiciones del gobierno nacional. Hay también un fenómeno que se los dejo planteado como una idea. Estamos encerrados en nuestros domicilios y estamos excesivamente informados. Estamos mirando la televisión, estamos conectados a las redes, Twitter, Facebook, Instagram, de manera permanente. Se está produciendo además un fenómeno en el cual los medios de comunicación se les han caído la mayoría de los sponsors, con lo cual se está configurando un escenario en el cual los medios de comunicación, para atraer la poca audiencia que tienen, necesitan espectacularizar el formato de las noticias. Y como no hay deporte, como no hay peleas, han utilizado el contexto de la pandemia para darle un marco de interpretación a las noticias como si estuviésemos viendo un partido de fútbol, ¿no? Entonces, la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, la cantidad de curados, la comparación y las estadísticas con otros países, la curva chata, la curva ascendente, son motivo de discusiones acaloradas y ustedes saben bien que en la Argentina tenemos la mitad de la población eran directores técnicos y la otra mitad ministros de Economía. Bueno, ahora hay que hablar en tercios, ¿no? Un tercio es ministro de Economía, un tercio es directores técnicos y otro tercio ahora somos epidemiólogos. Sabemos tanto coronavirus y hablamos permanentemente de eso. Y los medios trasladan a la población argentina una carga de ansiedad realmente notable. Y creo que hacemos bien a veces en pausar ese consumo de información y se los dejo como un tema picando para después si queremos ampliar un poco. Mi amigo Riorda, Mario Riorda, que es uno de los que casi en soledad venía hablando hace por lo menos 10 años de la comunicación de crisis y de la comunicación de riesgo, tiró una encuesta en su cuenta de Twitter, y más allá de que no es una encuesta formal ni tiene los elementos necesarios como para que la consideremos seria, sí hay 2.500 opiniones, y fíjense qué interesante que cuando le preguntamos quién está promoviendo más la grieta en la Argentina en estos momentos, volvemos al mismo punto del análisis, ¿no? Del periodismo, porque está necesitando llamar la atención, está necesitando justificar los pocos sponsors que le quedan, y además, y esto es una idea, antes de las PASO del año pasado, yo sostenía en los medios de comunicación que existía una suerte de cancha inclinada de los medios y de las grandes empresas y del gobierno de Macri. Ustedes recuerdan que fue una sorpresa, ¿no?, mayúscula ver el porcentaje por el cual triunfó Alberto Fernández en la primaria de agosto, cuando en realidad en los medios se había instalado la idea de un empate o de que inclusive podía llegar a ganar Mauricio Macri. Esa alianza de cancha inclinada favoreciendo al candidato Mauricio Macri la estoy viendo de algún modo
repetida en el actual contexto del coronavirus, porque, a ver, los 12.000 millonarios que podían llegar a ser sujeto del impuesto extraordinario a las fortunas. Los medios de comunicación que se están quedando sin pauta no le pueden cobrar al Estado la deuda en pauta que les dejó el gobierno de Macri, más los que están en la oposición, Macri y gran parte de Cambiemos, han vuelto a hacer una alianza y están tratando, o trataron al menos hasta ayer, de provocar un desgaste adicional al gobierno, ¿no? Más allá de la legitimidad y de que puede estar bien o no la metodología, claramente se vio en el frame o en la interpretación que hicieron los medios dominantes de Buenos Aires, sobre todo, de los cacerolazos, ¿no? Había muy pocos lugares en el país con cacerolas y los medios de comunicación lo planteaban como si hubiese sido una cosa espectacularmente masiva. Los estudios de opinión pública dicen una cosa y lo que estamos viendo reproducido en los principales medios de comunicación de Buenos Aires dicen otra. Es como que esta pandemia también ha transparentado, ¿no?, los intereses que hay detrás de cada opinión. Y eso en el fondo a mí no me parece mal. Sebastián Kurz, el primer ministro austríaco, acuñó hace un mes y pico atrás la frase: estamos yendo hacia una nueva normalidad. En realidad lo que está queriendo decir es que estamos construyendo futuro. Estamos hoy con la obligación, los que de alguna manera formamos parte del núcleo de opinión pública, gobierno, dirigencia, esta pandemia nos ha obligado a tratar de salir de nuestra zona de confort y tratar de pensar hacia dónde vamos, cómo vamos también, porque está claro que vamos a tener que repensar y replantearnos prácticamente todas las formas en las que, por ejemplo, producimos conocimiento. La universidad, ahí lo veo al oso Weber, la universidad, por ejemplo, ya no puede haber aulas con masividad, digo, va a haber que dejar espacio entre alumno y alumno. Los colegios primarios ya no van a poder tener 40 chicos sentados en un aula. Digo, este formato de videoconferencias me parece que va a requerir más banda ancha, pero va a ser un formato muy utilizado porque me parece que esto ha llegado para quedarse. Va a hacer falta, por ejemplo, en capacitar a la docencia en estos formatos. Esa nueva normalidad va a exigir también a la política una empatía distinta, una empatía diferente. Digo, ya no es tan importante lo que le pase a los gobiernos, sino lo que va a ser definitivamente importante es lo que le pasen a las sociedades, ¿no? En ese contexto, lo hablamos hace un ratito, creo que hoy estamos viendo que gran parte de lo que se denomina el capitalismo, ¿no?, está fuertemente cuestionado. Después de la crisis de los subprime en el 2008, el capitalismo a nivel mundial había hecho la promesa de que iba a venir una etapa de un rostro de un capitalismo más humanitario, y la verdad es que no hemos visto nada de eso después del 2008. Esta pandemia nos agarra con un capitalismo sin norte y prácticamente sin opciones, ¿no? Fíjense que en el mundo, de no haber mediado el rescate de los estados nacionales a sus respectivas economías, hoy estaríamos hablando de una catástrofe humanitaria a escalas realmente inéditas. Creo que esto nos tiene que llevar a reflexionar y a repensar los modos en los cuales lo público, lo estatal, las políticas públicas se van a formular. Creo que hace falta también, a la par de lo que hablábamos recién, ¿no?, de ese aprendizaje institucional, de nuevas herramientas, hay que también reflexionar acerca de hasta dónde podemos dejar libre el arbitrio de la ganancia del sistema capitalista y no destinar algo a lo colectivo o repensar la forma en la que producimos bienes y servicios. Hoy, hay que decirlo en estos términos, el capitalismo está en estado suspendido. Hoy no podemos concurrir al mercado con libertad a vender o a comprar bienes y servicios. Esa es una muestra de la cual tenemos que extraer alguna experiencia y alguna conclusión. Todo está en crisis y es factible, porque esta es, a mi modo de ver, una de esas crisis realmente globales. No hay nada comparable a esto. Nosotros no tenemos memoria de algo semejante y la verdad es que la subversión del orden que conocíamos, es muy claro que nada va a volver a ser como era. Todo va a haber que replantearse, todo va a haber que remejorar.
va a haber que pensar la manera en la cual vamos a producir una nueva sociedad. Fíjense, yo pensé que había para la política algunos desafíos, ¿no? Por un lado, improvisar menos. Creo que la política de algún modo perdió gran parte de la humildad y necesita revisar su actitud, ¿no? Me parece que la prudencia, que es la guía de todas las virtudes, debería ser hoy más la herramienta fundamental de la política. Como bien vengo diciendo, el aprendizaje institucional es la clave. Creo que los gobiernos, las gestiones, sobre todo las gestiones locales, que son las que van a estar más cerca, digamos, de las soluciones, tienen que formar una nueva dirigencia con otro pensamiento, con otro chip en la cabeza. No podemos pensar que las crisis nunca nos van a pegar, porque hoy nadie puede decir que no vamos a volver a sufrir otra pandemia en el cortísimo plazo. Con lo cual, necesariamente tenemos que estar realmente preparados. Hay que trabajar nuevos contenidos y nuevos formatos. Miren, hoy el mundo se comunica de manera transmedia. ¿Qué significa transmedia? La multiplicidad de formatos existentes, desde lo analógico, el diario de papel, la radio tradicional de las mañanas, los noticieros de televisión, más todos los formatos de redes sociales. Hoy los equipos de comunicación o la comunicación de los gobiernos necesita pensar en todos esos formatos. Ya no es factible tirar el comunicado de prensa como se hacía antes. Hoy ese mismo comunicado tiene que ser transmitido en todos los formatos posibles. ¿Por qué? Porque la audiencia ha caído cambiando. Las nuevas audiencias ya no consumen los medios tradicionales y tenemos que llegar realmente a todos. Necesitamos también otro perfil de liderazgo. Ustedes vieron las 3 primeras fotos que les mostré, la de Trump, Boris Johnson y Jair Bolsonaro, y claramente si tenemos que buscar qué tipo de liderazgo ha sido repudiado en esta pandemia mundial, claramente lo primero que se me ocurre son estos 3 personajes. El opuesto a ellos sería el perfil ideal de líderes que tengan en cuenta la sensibilidad, de líderes que tengan en cuenta la prudencia, líderes que tengan en cuenta la deliberación, de asesorarse por expertos, de no apresurarse en tomar decisiones equivocadas. Me parece que ahí está una de las claves para la política. También, y esto me parece uno de los más importantes, es que cada vez que hable la política tiene que tener más claridad que opinión. Tiene que basarse en más información y datos que en lo que me parece. Digo, lo que me parece ha sido una epidemia en la política y en los gobiernos, y la verdad es que nos vendría bien que las gestiones gubernamentales hablen menos de la opinión y se basen más en la claridad de los especialistas. Para eso, la herramienta que siempre disponemos es la profesionalización de la comunicación. Y los desafíos para mi expertise, para mi campo de acción, son los desafíos de la comunicación política. La humildad a rajatabla. Ya no tenemos que hablar más de los gurúes de la comunicación política, de los hacedores de presidentes, como andan algunos presentándose pomposamente por ahí. Creo que es necesario que cada uno tenga un rol muy humilde. Acá el protagonista me parece que tiene que ser la reconstrucción y devolverle a nuestra gente un estatus de calidad de vida que evidentemente todos hemos perdido. Después nos tenemos que dedicar a estudiar. Digo, la mejor manera de producir conocimiento y la mejor manera de darle a la sociedad lo mejor de nosotros es volver a estudiar y hacer, ya sea desde la academia o desde la profesión, procesos de alta calidad de investigación. Después, algo de lo que yo les decía al principio, esa distinción entre comunicación de crisis y comunicación de riesgo, profundizar los estudios en ese campo, ¿no? Hay muy poco desarrollo, sobre todo en español hay prácticamente nada, son muy poquitos los autores a nivel mundial que hoy están escribiendo sobre esto. El coronavirus va a dar un impulso extraordinario a esta investigación. Hay que repensar también el rol de la academia y de la consultoría, así como la academia no puede investigar cosas que sean demasiado abstractas. Me parece que el desafío de la consultoría también pasa por aprender de la rigurosidad de la academia.
y lo que evidentemente va a cambiar va a ser la demoscopía, es decir, el formato de las investigaciones. Si no aprendemos a indagar y a preguntar sobre los sentimientos y los afectos de la gente, toda esta cuestión, toda esta investigación va a quedar reducida prácticamente a algo muy, muy pequeño, ¿no? Realmente esto tiene que cambiar. Yo creo que estamos bien en los tiempos, Julio. Como última reflexión, me gustaría dejarles la idea de que si bien no tenemos nada con qué comparar este proceso en la Argentina del coronavirus, la pandemia y la actuación de los gobiernos y de las oposiciones, creo que a grandes rasgos yo sí lo comparo con cuando el gobierno de Menem puso la convertibilidad, que más allá de que estemos de acuerdo o no, la convertibilidad fue un formato de convivencia en el cual todos pudimos entrar, pero llegó un momento en el cual el gobierno y la sociedad argentina no supo cómo salir. Ojalá nosotros tengamos la inteligencia de entender que tan importante como entrar en un proceso es tener claro también cómo vamos a salir de este contexto extraordinario. Yo lo dejo hasta acá. Bien, bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Una clarísima explicación y análisis de lo que está aconteciendo en la pandemia. Pero, bueno, agradecer en nombre de la Asociación Aprender Derechos esta participación de lujo que estamos teniendo y agradecer también a toda la gente que un sábado a la mañana se ha sumado y está participando de esta charla. Nos han entrado varias preguntas por privado y una de ellas, bueno, te vamos a preguntar a vos, Gustavo, y lo dejaste deslizar un poco ahí en la conferencia que estás dando, es en el de la decisión del gobierno o el anuncio de ayer y cómo toma AMBA, cómo digamos, toca estar parado a la ciudad de Buenos Aires en este sentido. Lo dejaste deslizar y bueno, dijiste más adelante vamos a ver cómo lo analizamos. Así que te dejo esto. Bueno, yo creo que fue muy inteligente mostrarse de nuevo con Horacio Rodríguez Larreta, muy inteligente, sobre todo en un contexto donde el día previo habían convocado una marcha contra el gobierno, gran parte de sectores que son correligionarios de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Me parece que desde lo simbólico fue muy acertado y muy inteligente en lo político. Creo que además en Capital Federal se están viendo ciertas subestimaciones de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, de la explosión de casos en la Villa Miseria o en los barrios carenciados es realmente preocupante. El impacto básicamente también en los geriátricos. Digo, es cierto que Horacio Rodríguez Larreta tiene una cobertura mediática que lo cuida y lo protege. Ahora, la realidad es la realidad. Digo, el cerco mediático te puede ayudar hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que fue muy acertada esta división del país de mandar a todos a fase 4, incluyendo a Córdoba, incluyendo a Santa Fe. Me hubiera gustado quizá que explicasen un poco mejor lo que significa estar en fase 3 o en fase 4, porque a lo mejor nosotros que estamos en un nivel de información o que tenemos un nivel de formación que podemos llegar a entender algunas cuestiones, me parece que para el total de la población hubiese requerido una traducción un poquito más a fondo. Creo que en general la conferencia de prensa de ayer fue la mejor de todas las que hizo el gobierno hasta hoy. Fíjense que las preguntas mejoraron inclusive la explicación, ¿no? El formato de hacer conferencia de prensa, esta idea de dotar de certidumbre, ¿no? O de tirar luz sobre zonas opacas, creo que se logran con las preguntas y las repreguntas del periodismo allí presentes. Creo que por ahí lo único que yo podría decir de negativo es que habiendo tanta tecnología, ¿cómo no previeron la existencia de periodistas del interior, de Tandil, de Córdoba, de Salta, de Jujuy, que pudiesen haber hecho algún tipo de pregunta vía la tecnología, ¿no? Vía la videoconferencia. Pero en general yo creo que esa sería una de las pocas cosas que yo dejo como negativas, ¿no? Pongo del lado positivo el mensaje unitario, de unidad, la oposición o el principal referente de la oposición con el gobierno. Me parece que quedó claro que la gran preocupación es la enorme movilidad que está teniendo la pandemia en AMBA, ¿no?
y creo que hoy el resto del país se traslada la responsabilidad a cada uno de los gobernadores. Hoy lo que necesitamos ver de cada uno de los gobernadores y de cada uno de los intendentes es un extremo profesionalismo a la hora de comunicar cómo va a ser la cosa en cada uno de los distritos, porque no nos equivoquemos en esto. Nosotros estamos mucho más informados de lo que ocurre en Capital Federal o el conurbano bonaerense, o quizás creemos que el único conurbano que existe es el bonaerense, cuando en realidad necesitamos transmitir a cada una de nuestras ciudades un nivel de información que hoy no tenemos. Así que hoy la pelota está del lado de los gobernadores y espero que la sepan utilizar, espero que sepan diagramar un esquema de comunicación pedagógica realmente importante. Bien. Siguen entrando algunas preguntas, Gustavo, también por privado, y esto tiene que ver, ahí te voy a hacer dos preguntas en una. El rol, bueno, estabas hablando recién de los gobernadores y de los municipios en la salida de la cuarentena, ¿cuál ves que va a ser el rol de la... Y después, en una segunda instancia, es cómo has visto el rol de la oposición hasta un poco ahí en la conferencia tuya y en las filminas, pero bueno, a ver cómo no es solamente ahora, sino cómo debería posicionarse la oposición a partir de ahora. Bueno, me parece que el rol de los gobiernos locales es clave, es estratégico. Al mismo tiempo, me parece que es una manera también de reforzar las autonomías municipales, donde las haya y donde no, pelearlas para que las tengan. Creo que en Provincia de Buenos Aires es un fenómeno que se está empezando a verificar por estos días. Ha habido una presentación incluso de un intendente en esa línea o en esa dirección. Creo que el gran problema es la falta de recursos, porque el desplome de la actividad económica ha generado que la gente no pague los impuestos, no pague las contribuciones municipales, con lo cual las arcas municipales, exhaustas, después de 4 años, insisto, de mala praxis del gobierno de Macri, sobre todo de los últimos 2 años, no tienen la fortaleza económica como para tomar decisiones que sean duraderas en el tiempo. Por lo tanto, me parece que aquí vale la pena extendernos en la idea del contexto de la pandemia y aprovechar que no es momento, digamos, de retórica ni de clientelismo. Creo que hay que apelar a esquemas muy inteligentes de unidad en cada uno de los gobiernos locales para salir adelante, con la mira puesta en las pequeñas industrias locales, con la mira puesta en la industria cultural local, en los pequeños grupos de artesanos, porque, a ver, los que están en relación de dependencia, a la larga o a la corta, la reactivación, ya sea que la recuperación la tengamos en B o en U, los asalariados van a recuperar su nivel de ingresos. Ahora, el problema de los municipios o de los gobiernos locales va a ser cómo reactivamos a todo el cuentapropismo que hay. La economía argentina es muy pródiga, lamentablemente, en el cuentapropismo y vamos a quedarnos con un nivel de pobreza exageradamente alto, ¿no? Entonces creo que aquí viene el desafío más importante para la dirigencia de los municipios locales, que es la de estar a la altura de las circunstancias y empezar a tener un discurso que elimine el clientelismo, que elimine el egocentrismo, que elimine lo que nosotros le denominamos gestión fulanito de tal o fulanita de tal. Me parece que hoy los tiempos dan como para pensar en la política con mayúsculas, ¿no? Y el que se equivoque y el que tome por allí este camino, que por ahí es legítimo, pero creo que va a ser fuertemente sancionado en las elecciones del año que viene. Estamos, como lo dije antes, en una sociedad excesivamente informada. No es que nadie puede decir, ay, yo no sabía que estaba pasando esto. Entonces, cualquier desborde, cualquier exceso de protagonismo de la dirigencia, cualquier idea que no sea la de poner a la sociedad en el centro, me parece que va a ser cuestionada muy fuertemente. Y en cuanto al rol de la oposición, yo creo que la clave es ver cómo evoluciona Capital Federal, ¿no? Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal son perfiles más conciliadores dentro del arco opositor que el perfil que por ahí puede tener Marcos Peña, el propio Mauricio Macri,
el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Después están los gobernadores que tienen también gestión, ¿no? El de Jujuy, el de Mendoza y el de Corrientes no han tenido una actitud pública contraria, ¿no? a la estrategia del gobierno nacional. Han sido más bien muy buenos compañeros de ruta. Me parece que hay que destacar muchísimo el rol de los gobernadores opositores en el contexto de esta pandemia. Ahora bien, esto no quita que pongamos un poquito de luz sobre la actitud de cierta parte de la dirigencia opositora. Y me estoy refiriendo a Marcos Peña y Mauricio Macri, que claramente están tratando de recuperar parte del poder o el prestigio perdido, y no sé si estoy tan de acuerdo con la metodología con la cual lo están haciendo. Lo que sí no puedo negarles es que tienen una presencia, que tienen una estrategia, que la están materializando fundamentalmente a través de las redes sociales. Eso es muy visible, pero fíjense, ¿no? Antes de ayer había un cacerolazo convocado contra el gobierno, fue trend topic en Twitter y en la calle no pasó nada. Digo, me parece como para poner cada cosa en su lugar. Yo no creo que el proceso de esta pandemia provoque una pérdida de la República, ni provoque una pérdida de las garantías constitucionales, ni tampoco provoque una pérdida de la libertad de los argentinos. Sí creo que este contexto o esta situación amerita que seamos mucho más prudentes, ¿no? Está muy bien pedir que se observen todos los procedimientos constitucionales. Yo creo que haría muy bien el gobierno de Alberto Fernández en no olvidar que la pandemia no implica que hay que dejar de lado a la Constitución de la Nación. Creo que con ese elemento la oposición tiene muchos aspectos por los cuales destacarse. Digo, así como gran parte de la oposición a Macri en los 2 primeros años de su gestión le votó las principales leyes y aportó, digamos, gobernabilidad, me parece que hoy lo que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta es eso también. Después podrá ser más pintoresco o menos pintoresco lo que diga Patricia Bullrich, lo que diga Macri, lo que digan otros dirigentes, pero fíjense que algunos medios de comunicación toman como referentes a Milei o a posiciones de los libertarios, a José Luis Espert, que no hacen más que ridiculizar, ¿no?, a las posturas opositoras. Ojalá tengamos una opción en la cual ese día después de la pandemia no sea el año que viene, sea dentro de este año, donde nos podamos sentar con mucha inteligencia los argentinos a diagramar cómo salimos de esta pandemia, ¿no? Yo creo que lo extraordinario del momento nos ha mostrado también que la clase dirigente argentina está a la altura, o al menos una parte de la dirigencia argentina está a la altura de las circunstancias. Bien, Gustavo, clarísimo. Hablabas de varios aciertos del gobierno y varios puntos encontrados. ¿Cómo analizás vos o en qué orden analizás esta decisión de una morigeración en la condena de los presos con delitos graves que ha sucedido en el último tiempo? Claramente eso ha sido otro de los aspectos de esa semana mala que tuvo el gobierno, ¿no? Yo creo que han ocurrido algunos factores concurrentes. En parte, lo que piensan varios miembros del gobierno en materia de derechos humanos, que es coherente con la liberación o con la morigeración de las penas, ¿no?, a los presos, o de revisar el sistema carcelario, el sistema penitenciario actual. Creo que por eso se comieron la curva y no vieron venir el problema. Me parece que una gran parte de la improvisación la hemos visto de manifiesto justamente en esa política. ¿Por qué? Nadie se puso a pensar en las consecuencias de una decisión. Digo, si bien la decisión de liberar, ¿no?, a los presos es una decisión, sobre todo por el sistema jurídico de la provincia de Buenos Aires, de jueces y de fiscales, me parece que el gobierno debería haber interpretado mejor y anticiparse a una eventual reacción. Como no entendió eso, se produjo una situación de pánico. Y fíjense, cuando vos te pones a ver los números o las estadísticas de la liberación de presos del año pasado y la comparás con la de este año, el año pasado se liberaron más presos.
pero no estábamos en este contexto de pandemia, con lo cual es muy entendible el pánico de las clases medias urbanas, más allá de que yo te diría que lo que más me preocupó y lo que a mí más me molestó fue esa sutileza de liberar violadores, ¿no? Y no avisarle a las víctimas. Digo, ¿en qué cabeza cabe de alguien que tiene que impartir justicia que se ponga tan deliberadamente del lado del delincuente? Digo, me parece que eso exacerbó aún más, ¿no? La efervescencia del pánico y obligó al gobierno a ser realmente muy duro en esta idea y a revisar un poco su posición, ¿no? Yo creo que ahí el gobierno realmente se durmió y permitió la picardía de algunos jueces y fiscales. No deja de ser interesante. Nosotros hace un tiempo habíamos medido el nivel de credibilidad y de confianza que la justicia argentina que la sociedad argentina tenía en la justicia, y la verdad que más del 80% de los argentinos no confiamos en la justicia y no creemos en la justicia. Imaginemos que volvemos a repetir esa pregunta ahora. ¿Qué niveles de credibilidad y de confianza puede llegar a tener la justicia? Pero claramente, más allá de la división de poderes, creo que hay una responsabilidad política y funcional del gobierno argentino de no haber interpretado a dónde podía ir esa decisión. Creo que ahí claramente hubo otro error no forzado. Bien, bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, ahí responde alguna de las preguntas que hacía Silvia para todos, del funcionamiento del Poder Legislativo judicial en este contexto. Y pasamos a las últimas preguntas, Gustavo, y ya te dejamos ir tranquilo, con los conceptos tan claros, en serio, que has dejado. ¿Cómo es el desafío del presidente Alberto Fernández en administrar estas tensiones propias que se dan en su propio frente de gobierno? Bueno, la Argentina no tiene experiencias en gobiernos de coalición. La última experiencia fue el gobierno de la Alianza. Yo me acuerdo de haberlo votado a De la Rúa. Me parece que no fue buena esa experiencia en términos de coalición. Hoy estamos viendo otra experiencia de coalición. Creo que esta tiene por allí la ventaja de que se han transparentado muy fuertemente las posiciones dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Claramente hay tres partes: está el kirchnerismo, está el albertismo y está el masismo. Y creo que es muy visible que tienen posiciones diferentes, y creo que eso hace a la fortaleza y no a la debilidad de la coalición. Creo que hay que entender también que la ansiedad de los factores de poder en la Argentina muchas veces nos llevan a situaciones equivocadas, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo atrás, Alberto Fernández era el títere de Cristina. Y veo que hay una parte de los medios y una parte de la política en la Argentina que está realmente obsesionada con Cristina, como si fuese el principal motivo de sus preocupaciones. Y hoy que Alberto Fernández ha ganado centralidad, que ha ganado protagonismo, que está, digamos, mostrando un sentido común muy importante, y de hecho, si él logra un apoyo entre el 80 y el 90% de la población argentina, tenemos que concluir necesariamente que lo está apoyando el que lo votó y el que no lo votó. Entonces, frente a ese contexto, me parece que la experiencia de coalición hasta aquí es interesante, no está exenta de fricciones, no está exenta de tensiones. Creo que tenemos que acostumbrarnos a ver hacia adelante muchas más fricciones que se van a multiplicar cuando esta pandemia le dé paso a esa nueva normalidad, porque ya, a ver, la grieta, las diferencias ideológicas van a subsistir, no van a desaparecer. Lo que sí están atenuadas por la emergencia. Una vez que esta emergencia tenga otro tono, me parece que la competencia política va a volver a su dinámica normal, y ahí vamos a ver cómo las tensiones de esta coalición pueden llegar a producir algunas mejoras o no. Pero claramente creo que lo que vamos a ver va a ser eso en adelante. Bien. Y ahora sí, te hago la última pregunta. También hablaste del rol del periodismo, del cuarto poder, y cómo ves el periodismo en los tiempos que vienen. La empresa periodística está sufriendo por partida doble esta crisis.
porque por un lado ha perdido audiencias, ha perdido aportantes, publicidad, y ha perdido credibilidad. Digo, me parece que hoy las fuentes fidedignas de información se han trasladado más a los gobiernos de los distintos niveles, y creo que la industria periodística debería repensarse, ¿no? Creo que también con la misma lógica que la política, creo que ellos deberían posibilitarse un marco de aprendizaje distinto. Es cierto que el contexto es inédito, ¿no? Pero ya la empresa periodística venía siendo fuertemente cuestionada por la informatización, la digitalización, los fenómenos de inteligencia artificial. Necesariamente creo que el periodismo debería reformularse, ¿no? Prestar enfoques a otros temas. Miren esto, por ejemplo. Cuando yo les decía que el periodismo está relatando el coronavirus como si fuese un partido de fútbol, lo que estamos diciendo en realidad es que el periodismo no se da el tiempo para preparar la interpretación de la noticia. Necesita el vivo, ¿no? Si no transmite en vivo, no hay espacio para la reflexión, no hay espacio para el análisis, y creo que el periodismo de opinión sería un muy buen antídoto frente a esta falla en la credibilidad de los grandes medios. Bueno, agradecerte, Gustavo, agradecer a todos los que han intervenido, los que se han interesado en la propuesta que tenemos de la asociación. Bueno, y seguir invitándonos al ciclo de charlas que vamos a seguir dando. Entre ellos, bueno, va a estar Fernández Meijide, va a estar Milo Lockett. Así que bueno, nada más que palabra de agradecimiento a estos conceptos tan claros que has compartido con nosotros. Un honor para mí, y ojalá sea breve el tiempo en el cual podamos seguir recreando los lazos de amistad tan fraternos que nos unen. Muchas gracias a todos.